Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, llegamos a este punto tan importante de este curso de consolidación. Y hoy el tema es fundamental, ¿sí? Es soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Y hay algo importantísimo que sucede cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Y es que ese amor de Dios, ese amor de Jesús, nos torna nuevas criaturas. Entonces vamos a ver qué nos dice precisamente la palabra pues sobre esto, ¿sí? Resulta que la palabra dice que cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas, debe haber un nuevo nacimiento, que dice primera de Juan 3:9, ¿sí? Encontramos una afirmación poderosa. Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces eso nos lleva muchas veces a cuestionarnos, bueno, si las personas que constantemente pecan, ¿será que han nacido de nuevo? ¿Sí? Y les quiero contar algo antes de avanzar, y es que muchas veces las personas tratan de cumplir la ley, es decir, de no pecar, basados en la ley, basados en no puedo, no puedo hacer esto, o basados en mi propia fuerza de voluntad, no, es que me voy a esforzar por no hacer esto, ¿cierto? Pero hay algo fundamental que pasa y que todos los que hemos conocido de la gracia del Señor Jesús podemos dar testimonio, y es que cuando tú eres amado por el Señor, cuando aceptas entregar tu vida a Él, ¿sí? Cuando entregas tu vida a Él transforma todo y todas las cosas las hace nuevas. Y eso que de pronto te gustaba hacer antes, esos vicios, esos malos hábitos, todo eso pasa a un segundo plano. O sea, realmente ya como que tu carne o tu alma no busca satisfacerse en muchas cosas del mundo, ¿sí? Ya tú encuentras gozo y alegría en otras cosas, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental, porque la gente piensa, no, primero tenemos que ser buenos para poder llegar a ser santos, por así decirlo, o a ser nuevas criaturas, ¿sí? Pero resulta que no, resulta que primero usted se deja amar por el Señor, usted entrega su vida al Señor, obra con fe, entrega su vida, y el Señor hace todas las cosas nuevas, ¿sí? O sea, el Señor te da una nueva vida, el Señor quita esos hábitos que te destruían tal vez a la larga, el Señor hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Entonces es algo muy lindo, es una transformación muy linda porque no tiene que ver con tu esfuerzo propio, tiene que ver con la fe que tú le pongas a Dios, y sabes que a través de esa fe y a través de ese amor de Dios, las cosas van a cambiar por su mano, ¿sí? Por su fuerza, no por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios. Entonces es muy lindo porque la fuerza de Dios es la fuerza más grande que hay en el mundo, y Dios es amor, ¿no? Por eso el amor es la fuerza más grande que hay en el mundo. Entonces, es muy lindo ver esas transformaciones, pero realmente cuando tú te dejas amar por el Señor, hay una transformación. Ya tú no buscas llenarte de las cosas del mundo, ya el Señor te llena tanto, tanto de su amor y de su gracia, que simplemente las cosas del mundo pasan a un segundo plano. Y muchas veces llegan las críticas. Ay, vea, usted es cristiano, usted es evangélico, entonces usted ya no puede hablar con fulanito, con sutanita, no puede salir de fiesta, no puede ir a bailar, no puede no sé qué, no puede... No, realmente nosotros sí podríamos hacer eso. Pero pasa algo. Cuando Dios empieza a habitar dentro de nosotros, ya, ya como que ese tipo de cosas no nos llenan, no nos gustan, ¿sí? Sin decir pues que tienen que ser pecado, pero ¿puede uno salir a bailar? Sí, claro, puede salir a bailar. En ninguna parte de la Biblia dice no bailarás, ¿sí? O no podrás ir a una discoteca. No, tú puedes hacerlo, pero pasa algo. Cuando el amor de Dios está en tu vida, cuando tú entregas tu vida al Señor, simplemente tu cuerpo, tu carne ya como que no encuentra mucho gusto en ese tipo de situaciones, principalmente el espíritu, ¿no? El espíritu muchas veces ya como que te incomoda porque tú puedes estar en un ambiente, pero en ese ambiente empiezan a tocar temas que de pronto no te agradan, no le agradan a Dios, pero no es porque tú digas, wow, este tema no le agrada a Dios, no lo puedo escuchar, perdón, me retiro. No, simplemente el Espíritu de Dios que ya habita en ti, ya testifica y dice, qué conversación como tan infructífera, sí, como tan innecesaria, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente nos juzga y nos dice, no, es que usted ya no es libre. Y es todo lo contrario, o sea, somos tan libres que ahora el Señor a través de su amor nos permite decir, bueno, quiero ir o no quiero ir. Porque hay personas que realmente son esclavas de salir cada 8 días, de emborracharse cada 8 días, de tomar cada 8 días, y eso sí es esclavitud. O sea, si ven que es todo lo contrario,
nos dicen, no, ustedes son esclavos porque no pueden ir a una fiesta, no pueden tomarse algo. No, no es eso, sino que ya tal vez ya no encontramos gusto en eso. O sea, al contrario, ya somos tan libres que en nuestra libertad decimos, bueno, ya no nos gusta esto, no nos gusta vivir esta vida pecaminosa. Mientras que muchas veces el que nos critica, de pronto la persona que nos critica, precisamente sí está presa o está atada a muchas cosas del mundo y no se ha dado cuenta. Piensa que eso es la libertad y no es la libertad, es todo lo contrario. Entonces, hay algo clave, ¿sí? Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, pues no, ya no siente ese deseo de practicar o vivir por lo menos en el pecado, ¿sí? El pecado, cuando uno nace de nuevo, no, deja de ser una rutina y pasa a ser un accidente. Muchas veces nosotros en nuestras antiguas vidas antes de conocer a Dios, siempre estábamos tal vez en una rutina de pecado, de pecado, de pecado, y ni siquiera nos dábamos cuenta, o a veces nos gustaba mucho, ¿sí? Pero ya cuando uno nace de nuevo, y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, Él mismo da testimonio de que hay cosas que no edifican, ¿sí? Hay cosas que no nos convienen. Entonces, tal vez sí pueda llegar un momento en que podamos pecar, ¿sí? Somos humanos, llega la tentación y si no estamos bien fortalecidos espiritualmente, tal vez no nos damos ni cuenta, podemos caer, pero ya se torna un accidente, porque cuando lo hacemos nos duele, ¿sí? Es como cuando alguien es intolerante a la lactosa. No sé si alguien de ustedes es intolerante a la lactosa o alguno de sus familiares, pero por lo general tal vez a mucha gente le gusta la lactosa, ¿sí o no? A mucha gente le gustan los productos con leche, pero saben que no les conviene, saben que no les conviene. Entonces cuando uno nace de nuevo uno se torna como intolerante al pecado, ¿sí? En vez de intolerante a la lactosa, como intolerante al pecado. Y uno sabe que no le conviene, uno sabe que aunque tal vez a la carne le pueda gustar un poco, nos cae mal, nos hace daño. Entonces muchas veces cuando cometemos un pecado, ¿sí? Que ya se torna como decimos, un accidente, pues nos cae mal, nos sentimos mal, ¿sí? No es porque el Señor esté ahí juzgándonos, porque nos va a caer un rayo encima, no es por la ley, es porque ya el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestros corazones y nos da testimonio de que hay ciertas prácticas y ciertas cosas que no llevan a ningún lado, que no edifican, que no son buenas, ¿cierto? Entonces, algo similar pasó cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cierto? Nicodemo le pregunta, bueno, ¿qué hago para nacer de nuevo? Porque Nicodemo citó de cierta manera a Jesús y eso se ve en Juan 3 y vemos esta explicación. Bueno, ¿quién era Nicodemo? Porque Nicodemo, ¿por qué citó a Jesús a medianoche sin que nadie los viera? ¿Cierto? Pero pues Nicodemo era un líder judío, un líder de los fariseos, ¿sí? Era fariseo. Yo sé que ustedes escuchan la palabra fariseo y piensan, ay, lo peor, ¿cierto? Pero en esa época eran los religiosos de la época, o sea, eran los que tenían esas túnicas así y hablaban en nombre de Dios y todo esto, ¿cierto? Pero él, siendo aún religioso, tuvo un corazón humilde. Él tuvo un corazón diferente porque buscó a Jesús. Y a pesar de que Jesús no era el estudiado de las sinagogas, ¿cierto? Como los fariseos que se sabían la Torá de memoria, ¿cierto? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y se sabían toda la ley de Moisés y todo. A pesar de no, Jesús, o sea, obviamente él sí se lo sabía, pero no porque pasó por una escuela de fariseos, ¿cierto? Ni por un seminario, sino porque pues, él era Dios prácticamente y él es Dios. Entonces, Nicodemo ve eso, o sea, ve las señales de Jesús y lo busca, y lo busca, y lo llamó rabí, o sea, incluso lo llamó rabí, que quiere decir maestro, ¿sí? O sea, de cierta manera tuvo humildad, aunque no quería que lo vieran porque lo citó a medianoche, pero tuvo humildad, ¿cierto? Para conversar con él. Entonces, esa parte de la palabra dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era una persona farisea que tenía un nivel muy grande, ¿sí? O sea, como lo que hoy sería, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, de pronto un obispo o un arzobispo, ¿cierto? Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, reconoció que lo que hacía Jesús lo hacía en el nombre de Dios, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, es increíble porque Nicodemo, que siempre se había basado en la ley, en las cosas físicas y exteriores, porque de hecho ellos usaban sus túnicas y todo esto, los rituales y demás, no pudo identificar que realmente necesitaba nacer de nuevo y que ese nacimiento se daba en espíritu. Tal vez no era visible a los hombres, pero en su corazón se nace de nuevo y se es nueva criatura. Por eso muchas personas, o muchos de ustedes tal vez han aceptado a Cristo y tal vez mucha gente no los ve diferente por fuera en un comienzo, pero empiezan a ver que lo que ustedes hablan, cómo se expresan, todo empieza a cambiar. Y muchos dicen, venga, ¿qué pasó? Usted está diferente, siento algo diferente en usted. Y muchas veces eso es ese nacer de nuevo, que no se ve tal vez físicamente. ¿Por qué? Porque si fuera físicamente, pues simplemente todos nos ponemos acá unas túnicas, nos ponemos cierta ropa, ¿cierto? Y simplemente con eso pues la gente diría, ah, vea, ese es evangélico, ese es cristiano. Pero resulta que nacer de nuevo no es un cambio de apariencia física, es algo que ocurre en nuestros corazones y nos hace nacer realmente de nuevo. Cambia todo, de adentro hacia afuera. Pero hay personas que quieren cambiar primero su fachada de afuera hacia adentro. Y muchas fachadas bonitas no es todo, no muestran y demuestran realmente todo lo que hay adentro, que muchas veces es bien diferente a la fachada externa. Por eso no podemos basarnos en las fachadas. Por eso Jesús les dijo a los fariseos en algún momento, ¿sí? No sean sepulcros blanqueados, porque como es un sepulcro blanqueado, pues en esa época era distinto a los de hoy, ¿cierto? Que a veces algunos sepulcros pues los hacen, qué sé yo, de mármol, de oro, los bañan en oro, bien lindo, ¿cierto? Ponen muchas cosas allá, pero ¿qué hay adentro? Hay muerte, hay muerte, hay muerte. Y el Señor mismo dijo, dejad que los muertos cuiden de los muertos y los vivos cuiden de los vivos. Entonces a los muertos ya, o sea, se dejan allá donde están. Pero vean lo importante esta crítica, ¿no? Que hacía Jesús, no sean sepulcros, les dijo, sepulcros blanqueados. Es decir, que por fuera se veían así impecables con sus túnicas, con todo, pero realmente sus corazones que tenían, ¿cierto? No condecía con lo que estaba mostrando, con lo que estaban mostrando por fuera. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? No es solamente un cambio de conducta o comportamiento. Todos recibimos la vida humana de nuestros padres, pero el nuevo nacimiento significa recibir una nueva vida, la vida del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nacer de nuevo es recibir la vida de Dios. Es una vida nueva adicionada a la nuestra. Y recibimos la naturaleza de Dios, como dice 2 Pedro 1:4. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que cuando uno recibe a Dios, nos tornamos un espíritu con Él, ¿cierto? Un espíritu nos tornamos con Él. Entonces es algo muy importante. El Espíritu de Dios viene a unirse, a amalgamarse, a juntarse con el nuestro, ¿sí? A unirse. Y eso es algo poderosísimo que hace que toda nuestra vida cambie. Entonces Juan 1:12-13, ¿qué dice? Pero a todos los que creen en su nombre, ¿sí? Le dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo vimos en clases pasadas de este curso de consolidación, que si aceptamos, confesamos a Jesús con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, ¿cierto? Que Él es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, pues seremos salvos. ¿Y eso qué nos torna? Hijos de Dios, porque lo estamos aceptando, ¿sí? Hijos de Dios. Los cuales, sigamos acá en Juan 1:12-13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, cuando alguien nace de nuevo en Cristo, es algo que solamente Dios puede hacer. No son tus obras, no son las cosas, digamos, buenas o aparentemente buenas que hagas, es algo que solamente Dios puede hacer y lo hace en tu corazón, ¿sí? Lo hace en secreto, por así decirlo, pero se manifiesta porque obviamente tu vida empieza a dar frutos muy distintos a los que siempre daba, ¿cierto? Entonces, los religiosos piensan que el ser humano es salvo por su buen comportamiento, por lo tanto, necesita de buenas enseñanzas y reglas de conducta para perfeccionarse. Sin embargo, el método de Dios no es educación o reforma, sino un cambio de naturaleza, un nuevo nacimiento. Entonces, esto suena feo,
pero es la realidad. Dios no quiere que nos tornemos unos cerditos perfumados, bañaditos, vestiditos, porque nuestra naturaleza va a seguir siendo la de un cerdito. A pesar de que estemos allá, bañaditos, peinaditos, lindos, cuando salgamos al mundo, a la calle, y veamos por allá un charco, ¿cierto? Bien rico. Entonces, ¿cuál va a ser la naturaleza del cerdito? Pues irse a tirar allá, embarrarse todo, ¿sí? Y muchas personas viven la vida cristiana así y es muy dolorosa, porque exteriormente muestran que no, que están súper bien, son purificados, son santos, pulcros, impecables, pero por dentro tienen unas ganas de irse a revolcar en el barro impresionantes. Dios nos quita eso. Cuando nacemos de nuevo, realmente Dios cambia esos gustos o esas preferencias de nuestra vida de satisfacer la carne y el alma con su amor y su gracia. Por eso ya no nos sentimos más vacíos, sino que nos sentimos llenos de su amor y de su gracia, y eso hace que esos vacíos que tal vez teníamos en nuestras vidas no busquemos llenarlos de licor, de drogas, de vicios, de malos hábitos, sino que los llenemos de Él, y a través de ser llenos de ese amor, no solamente ser llenos de Él, sino poder expandir su reino, expandir su amor y llevar el amor de Dios a otras personas. Eso es lo que realmente da gozo y alegría de corazón. En este momento estamos grabando este curso de consolidación, pero realmente ¿cuál sería mi gozo y mi alegría en este momento? Que algunas personas puedan dar testimonio de que esto les ha servido en sus vidas, de que en algo ha cambiado, de que tal vez un matrimonio se ha restaurado, una relación rota se ha recuperado, ¿sí? De que Dios nos ha dado segundas oportunidades, de que tal vez una persona que tenía pensamientos suicidas fue lleno del amor de Dios y ahora valora, quiere y ama la vida que Dios nos dio como regalo. Ese sería el verdadero pago, esa sería la verdadera moneda de Cristo, ¿sí? La verdadera moneda de Dios con la cual nosotros nos llenamos y nos gozamos, porque es un amor de Dios que se multiplica y que Dios mismo nos lleva a llevarla a otras personas, ¿sí? Dios nos da también ese encargo, ¿sí? Entonces, no es volver, nacer de nuevo no es volver a nacer desde la carne. El nuevo nacimiento no es algo natural. Nicodemo pensó que necesitaba volver al vientre de su madre, pero si hubiera vuelto al vientre de su madre y hubiera nacido de nuevo como carne, no como espíritu, ¿cierto? Entonces, el nacimiento natural nos hizo carne, alma viviente, ¿cierto? Pero el nuevo nacimiento nos hizo espíritu vivificante, como nos muestra 1 Corintios 15, 45. Es un nacimiento del agua y del espíritu, como leíamos al principio. El agua apunta al bautismo en las aguas y al arrepentimiento. El bautismo es la sepultura para el antiguo yo, como nos lo muestra Romanos 6, 3 al 4. El nuevo nacimiento no sucede en el cuerpo o en el alma, y sí en nuestro espíritu, porque el bautismo en las aguas es tan importante. Yo creo que más adelante vamos a grabar el curso de las aguas, vamos a mostrar sobre cuál es la importancia del bautismo, pero la palabra es muy clara cuando dice que para bautizarse, ¿cierto? Hay que arrepentirse, debe haber arrepentimiento. Y muchos de nosotros fuimos bautizados de pequeños, pero no nos acordamos de nada, nunca nos arrepentimos de nada porque éramos bebés, sí, éramos bebés. Entonces, realmente es importante hacerlo de la manera bíblica, como nos dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno, sí, para recibir perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces recibimos dos cosas fundamentales, sí, perdón de los pecados, porque Cristo los clavó todos en la cruz, pero además también el don del Espíritu Santo. Por eso hay que clamar todos los días que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, que podamos ser usados como canal de Dios, ¿sí? Pero no para una incorporación del Espíritu Santo, sino como ya morada del Espíritu que ya habita entre nosotros, dentro de nosotros, en nuestros corazones, pero que se pueda también manifestar a otras personas en obras de amor y de gracia, que el mismo Dios, el mismo Espíritu nos lleve a hacer, no de nuestra voluntad, no de voluntad de hombres, sino de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces por eso el bautismo también es tan importante, ¿sí? Porque nos da él también el don del Espíritu Santo. Es un regalo, es un regalo. Hay personas que quieren conquistarlo, pero usted no puede conquistar un regalo, el regalo es dado, pero es su decisión aceptarlo o no aceptarlo, ¿sí? A ti te pueden dar un regalo, Dios te ofrece todos los días regalos, mira, está este camino, pero el enemigo que está en el mundo, ¿cierto? Que no pierde tiempo, que te está atacando, que te está tentando todo el tiempo, te ofrece este camino. Tal vez por este camino van muchas más personas porque es tal vez más cómodo, entre comillas, pero yo te ofrezco este camino. ¿Quieres venir?
¿cierto? El Señor no nos obliga, el Señor nos invita. Por eso nosotros tampoco obligamos a nadie a nada en la iglesia, ¿sí? Porque sería ilógico, ¿sí? Sería ilógico, sería obligar a las personas a amar a Dios. Dios nunca quiere que lo amemos porque somos obligados a amarle, no, Él quiere que le amemos porque Él nos ha amado y nos ama primero, ¿sí? Entonces, el nuevo nacimiento es como el viento, ¿cierto? Es como el viento. La palabra espíritu y viento son las mismas en griego, neuma, ¿sí? Que de hecho de ahí viene la palabra neumático, ¿cierto? De neuma, porque están llenos de aire. Y la palabra espíritu y viento son la misma en griego, neuma. La regeneración no es algo físico, usted no ve el aire, ¿sí? Usted no ve el aire, pero sí es espiritual. Por eso vemos el neuma, ¿cierto? Vemos el espíritu, pero no lo vemos físicamente, ¿cierto? Lo sentimos, lo sentimos. Por eso las personas preguntan, venga, usted está diferente. ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Cierto? No pueden verlo, pero sí lo pueden sentir, lo pueden percibir. Es como el sol. Usted de pronto el sol, usted le puede preguntar a una persona que sea ciega, que haya perdido la vista, si puede ver el sol, tal vez le dice que no. Pero si usted lo pone afuera y la persona recibe los rayos del sol, con seguridad le va a decir que lo siente el calor del sol. Entonces, fuimos llamados a ser luz, ¿no? Jesús es luz, luz del mundo. Entonces nosotros también somos llamados a ser esa luz del mundo, ser esas estrellas, ¿cierto? ¿Pero de quién? De Jesús, de Jesucristo. Cuando somos luz, como Él es luz, alumbramos en las tinieblas. Y no las tinieblas nos apagan la luz, porque muchas veces como luz decimos, ya, soy cristiano, soy luz, ahora sí me voy a ir allá, a todos esos lugares, de pronto a esas tinieblas, a evangelizar. Hombre, si Dios no lo ha llamado a eso, tenga cuidado, ¿sí? Porque usted puede ir allá, pero tal vez las tinieblas van a apagar su luz. Entonces, tenga cuidado. Obviamente el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿sí? Pero para poder ir a enfrentar el mundo tienes que estar muy fortalecido también en espíritu, ¿sí? Tienes que estar fortalecido en espíritu y tener la convicción de todas estas verdades que hemos dicho en el curso de consolidación, de que somos hijos, de que somos amados, de que somos salvos, de que somos justos, de que somos santificados, de que, cierto, tantas cosas, tantas verdades que el Señor nos dice en la palabra. Entonces, hay que tener esto muy claro para poder ir y enfrentar el mundo de una manera adecuada y de una manera espiritual como vencedores, ¿sí? Que Cristo dice que somos, ¿sí? Entonces, el neuma muchas veces no lo vemos, pero sí lo sentimos. Cuando tú naces de nuevo, las personas saben, sienten en ti algo nuevo y algo diferente. Y es hermoso, porque es el amor de Dios fluyendo en tu vida a través de ti. ¿Qué dice Primera de Pedro 1? 23. Siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, somos nacidos de semilla incorruptible. ¿Quién es esa semilla incorruptible? Cristo. Cristo. Cuando nosotros nacemos de esa semilla, ¿qué pasa? Permanece esa semilla, permanece ese amor, esa luz para siempre, para siempre. Por eso nos dice la palabra para siempre. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta y ya saben, aceptar siempre. O sea, si no lo han hecho, lo pueden hacer en este momento. Aceptar al Señor Jesús, decir yo y decir su nombre. Yo, Alejandro Ortiz, en este caso, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que Dios le levantó entre los muertos. Soy salvo, ¿sí? Soy salvo, soy nueva criatura, ¿sí? Declararlo con fe, porque es lo que la palabra nos dice, soy nueva criatura, he nacido de nuevo y ahora mi vida la va a gerenciar ¿quién? Dios. Él va a ser el gerente, el comandante en jefe de mi corazón, de mis acciones, de mi vida. Cuando ustedes declaran eso con fe, créanme, todo cambia. Entonces, la invitación es a que lo hagamos con fe, en el amor de Dios, en la gracia del Señor, y nos vemos en un próximo capítulo. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.